la abertura del seno renal. Se va a acomodar. Técnico. O señales. ¿Alguien sabe? Espérate. Técnico, ve. Esto, es esto. Ya, dos doctores. El seno renal va a tener como cobertura que coincide pues con el ilio renal, ¿no? Entonces, por el ilio renal es que están ingresando las estructuras vasculonerviosas y también sale el aparato colector. Tiene una profundidad más o menos de 3 centímetros, contiene las ramificaciones de los vasos y nervios renales. Bien, entonces, así poco a poco se van formando el sistema colector, que ya ustedes lo han estudiado en fisiología, ¿no? Se va formando y llega a conformar los cálices y las pelvis. Como pueden ver en la imagen, la pared del seno renal es muy irregular. Hablando de eso, Luciano, me hace recordar para pedir algo. Así también es Para el repaso, ya tenemos, para que puedan ver ahí, ¿no? La pared del seno renal es muy irregular y presenta los salientes cónicos, que son las papilas, que están separados de superficies irregulares y en forma de rodeo. El vértice de cada papila es redondeado y está conformado por micro orificios conocido como el área cribosa, que contiene entre 10 a 20 orificios. Bien, ahora, habrán leído también que en algunas literaturas consideran que el riñón puede tener lóbulos, ¿sí? Sí. ¿Verdad? Pero básicamente no es lo mismo que el hígado, ¿no? Que el hígado que sí tiene lóbulos como tal. Aquí más que todo a nivel en la vida neonatal, ¿no? Ahí sí, o en la vida embrionaria, ahí sí se puede diferenciar. Los lóbulos se van perdiendo a medida que la persona va desarrollando y solamente lo que quedaría como una especie de rezago de esos lóbulos tendría que estar en relación con su irrigación. La irrigación arterial y venosa va a todavía mantener esa distribución en lóbulos, ¿ya? Y que más que todo a nivel anatómico se prefiere ver como segmentos, ¿verdad? Entonces, si consideramos que tiene lóbulos, ponemos a cada región que es irrigada por una arteria y una vena, le llamaríamos un lóbulo, que comprende una pirámide renal y una zona de corteza renal. Entonces, en cada lóbulo también se pueden distinguir lobulillos según el número de pirámides renales que encuentren. O sea, cada una de las pirámides también puede organizarse como lobulillos. ¿Bien? Pero como les vuelvo a repetir, no es propia como el pulmón o el hígado, ¿no? Entonces, ahí muestra por ejemplo lo que es la irrigación arterial, ¿no? Entonces eso también ustedes ya han estudiado. Vamos a hablar acerca de la irrigación arterial. Entonces, no lo dijeron algunos, ¿no? Cuando han pasado en anfiteatro, tienen que saber que la irrigación en el riñón va a estar dada por ramas extrarrenales y por ramas intrarrenales. ¿Bien? Las extrarrenales van a venir de la arteria suprarrenal inferior. ¿Se acuerdan, rama, de quién es la suprarrenal inferior? Suprarrenal inferior, ¿de dónde viene? La arteria suprarrenal inferior viene de la arteria renal. La suprarrenal media de ya, pero mira, falta un poquito para que ya vaya bien este examen, así que eso tiene que estar ya pilas. Y se ve esas cosas en el cadáver, ¿no es cierto? Bien, entonces la suprarrenal inferior, que va a irrigar también, o capsular, porque va a irrigar también parte, o la glándula suprarrenal, pero manda, como pueden ver en la imagen, va a formar parte de este sistema extrarrenal. La ureteral superior, que es un ramo de la arteria genital, de las arterias genitales, ¿ya? La ureteral superior. Y las cápsulas adiposas, que se anastomosan con las arteriolas provenientes de las arterias suprarrenales, ováricas o testiculares, lumbares, frénicas
inferiores hasta de la aorta. Entonces, como pueden ver, miren, acá tenemos, ¿no?, la parte principal, ¿de dónde vienen? De estas arterias que son las cápsulas adiposas, rama de las arterias gonadales, de la arteria suprarrenal y de la arteria ureteral superior. ¿Rama de quién es la arteria ureteral superior? De las gonadales. Bien, entonces todo ese sistema al final va a formar la irrigación extrarrenal. Bien, mientras que la intrarrenal va a estar dado por las arterias renales. Como ya saben ustedes, tenemos a la arteria renal derecha e izquierda, que son diferentes. La derecha se origina de la aorta unigral a nivel de L1, algo por debajo del origen de la arteria mesentérica superior. Es lo que había la duda, ¿no?, la anterior vez con alguno de ustedes. Es algo por debajo, o sea, prácticamente las dos están saliendo a nivel de L1, ¿no? La mesentérica superior podríamos decir que está saliendo del borde superior del L1 y la renal del borde inferior del L1. Al final es el nivel L1 o plano transpilórico donde ustedes tienen que ubicarse para encontrar estas estructuras. Mide más o menos 3 a 5 centímetros, transcurre lateralmente, oblicua hacia abajo y atrás y se amolda sobre el cuerpo vertebral. Recuerden, ¿qué relaciones? Cuerpo vertebral, pilar del diafragma, el pilar derecho del diafragma y la saliente del músculo psoas mayor. ¿Se dan cuenta? Si les preguntamos relaciones de la arteria renal derecha, entonces eso es lo que tienen que saber, pues, cuerpo vertebral, pilar diafragmático y el borde saliente del músculo psoas mayor, la parte saliente del músculo psoas mayor. Pasa por detrás de la vena cava inferior y se sitúa por detrás de la vena renal derecha. Eso no es cierto también, ¿no? Primero es vena, luego es arteria y luego pelvis. Ese orden también tienen que saber para poder ubicarse también si es un riñón derecho o izquierdo. Está rodeado por un rico plexo nervioso. Recuerden, ¿qué plexo nervioso sería en este caso? El plexo renal, ¿no? El plexo renal, que proporciona sus ramas terminales algo antes de llegar al ilio renal. La renal izquierda, también esta renal es un poco más corta, lógicamente, ¿no?, por anatomía. ¿Cuál va a ser más larga? ¿La derecha o izquierda? Más larga, la derecha. La derecha es más larga, porque tiene que surcar todavía la vena cava inferior, mientras que la otra sí está pues bastante cerca al riñón izquierdo. Bien. Se origina en la cara izquierda de la aorta abdominal, tiene el mismo trayecto que la arteria renal izquierda, se ubica por delante de la columna lumbar, pilar diafragmático izquierdo, músculo psoas mayor, y pasa por delante, se va a relacionar con la vena renal izquierda y el cuerpo del páncreas, ¿ya? Entonces, diferente, ¿no es cierto? Diferente al lado derecho e izquierdo. Eso tienen que también ubicarse, porque son cosas realmente que se ven en los cadáveres, ¿no? Entonces aquí pueden ver a la arteria renal izquierda, y ¿quién está por delante? La vena renal izquierda. En el caso de la derecha, primero la vena cava inferior y luego la vena renal derecha. ¿Ya? Así, por favor, tienen que ubicarse. Bien, ¿y qué más? El cuerpo del páncreas, en este caso. Entonces, ¿cómo es la segmentación arterial? Como ustedes ya han visto, va a haber una rama anterior y una rama posterior. La rama posterior, como ven en la imagen, rodea el borde superior de la pelvis renal y después desciende posteriormente a la pelvis renal. Y luego sigue el borde lateral y de tal manera que queda libre, y toda la parte extrailiar de la cara posterior de la pelvis renal resulta fácilmente abordable. Entonces miren acá, está saliendo la arteria, la rama posterior. Entonces la rama posterior primero va a pasar ¿por dónde? Por el borde superior de la pelvis renal, y luego desciende posterior a la pelvis y llega hasta la parte media del ilio renal, y va a seguir el borde lateral del ilio renal, y en esa parte queda libre y se ve expuesta hacia la parte anterior, ¿no? Entonces a esa parte se conoce como la parte extrailiar de la cara posterior de la pelvis renal. Bien, entonces eso en cuanto a la rama posterior. Entonces, esta rama posterior, ¿en cuántas se divide después? Solamente va a ir por todo el segmento posterior.
La rama anterior va a tener una arteria segmentaria superior o apical, es lo mismo, ¿no es cierto? Arteria apical o arteria segmentaria superior. Luego viene la anterosuperior, anteroinferior e inferior. Y la rama posterior es la segmentaria posterior. Entonces, al final, ¿cuántas ramas? Son 5 ramas, ¿no? 4 anteriores y una posterior. Como vuestra mano, ¿no es cierto? 4 que son anteriores y una que queda posterior. Así de simple es la irrigación arterial. Bien, entonces, ¿cómo es después? Este es el caso, por ejemplo, de toda la ramificación de la arteria, la rama anterior, ¿no? Luego esta se divide en arterias segmentarias, que ya sabemos cuántas son, 4, ¿sí? Luego las arterias interlobulares, que van a distribuir ¿por dónde? Hasta la base de las pirámides. Llega a la base y de ahí salen las arterias arciformes, arqueadas o acuadas, que quedan con la vuelta, no justo por la base, dan una vuelta. Y de ahí salen las arterias interlobuliares que ascienden por la corteza, donde van a dar origen a las arteriolas aferentes que de ahí a la corteza, ¿no? Al glomérulo, ¿no? Arteriolas aferentes. Esa es, ¿no? Arteria segmentaria, interlobular, arteria arciforme y las interlobulares. Y de ahí la arteria glomérulo, finalmente. ¿Bien? Entonces, generalmente las arteriolas que llegan a los corpúsculos renales surgen de forma directa desde las arterias interlobulares. Los pueden ver acá, a veces, ¿no? De estas arterias interlobulares van a salir directamente las arteriolas. Pero a veces aparece una arteria intralobular intermedia. Luego recién va a salir la arteria aferente, ¿ya? Las arterias interlobulares que proceden de los lóbulos del sistema prepiélico irrigan los lóbulos anteriores y la mitad anterior de los lóbulos polares y los posteriores. Y las arterias retropiélicas se dirigen a la mitad posterior de los lóbulos posteriores, básicamente, ¿ya? Entonces ahí pueden ver cuáles serían las arciformes, esto que está, ¿verdad? Acuatas o arciformes, ¿no? Y de ahí que salen estas arterias pequeñitas interlobulares. A veces puede haber, dice, intralobulares para dar recién a las arteriolas aferentes. Bien. Ya está. Las venas, ¿cómo salen? ¿Cómo salen las venas? Primero, el plexo capilar subcapsular, en este caso va a haber un plexo capilar subcapsular. Luego, el plexo de las venas estrelladas, las venas interlobulares, desde acá ya se parece, ¿no? A toda la irrigación arterial. Las venas interlobulares, las venas arciformes, interlobulares y las venas tributarias mayores del ilio renal. Finalmente, a la vena renal que va hacia la cava inferior. En general, también va a haber un plano venoso anterior prepiélico y un posterior retropiélico. Pero entre los dos va a haber venas intermediarias que unen estos dos planos, a diferencia de la irrigación arterial. ¿Ya? Entonces, eso básicamente con las venas. Lo mismo también había una irrigación extrarrenal, ¿verdad? Hemos visto extrarrenal e intrarrenal. Igual en el sistema venoso, en este caso van a ser las venas capsulares. Entonces las venas capsulares van a estar en relación a la cápsula adiposa que contiene una red perirrenal en la cual se distingue una vena capsular dispuesta de la misma manera que la arteria. Esta red vierte en las venas vecinas. ¿Dónde? ¿Cuáles son las venas vecinas? ¿Cuáles? Doctores, ¿cuáles son? ¿A qué venas irán todas esas venas capsulares? Ya, suprarrenal, vena renal, venas cólicas, ureterales, frénicas inferiores y también en las vénulas estrelladas. Y se anastomosa por medio de las venas lumbares con la red venosa subcutánea. ¿Se dan cuenta dónde va a terminar? A las venas lumbares. ¿Sí se acuerdan de la irrigación venosa? ¿Hacia dónde estaban yendo las venas lumbares? Doctores, ¿dónde acaban las venas lumbares? Depende del lado. No, pero está haciendo los lumbares ascendentes, lumbares. Las lumbares van a las venas lumbares ascendentes. Bien. Entonces, la vena renal derecha es corta, prearterial, es transversal y termina en el lado derecho de la vena cava inferior. La izquierda, esta ya la hemos repetido varias veces, ¿no?
es más larga, pasa delante de la aorta, debajo de la arteria mesentérica superior, recibe a las venas izquierdas. ¿Cuáles son? La ovárica en la mujer y testicular en el hombre. El abocamiento de la vena renal en la vena cava inferior delimita dos sectores funcionales, hacia abajo y hacia arriba de la vena renal. Acá, ¿no? Miren, esto es funcional, ¿eh? Abajo de la vena renal y encima. ¿Qué característica es esto? Que tiene que vencer pues la gravedad para poder drenar la sangre venosa. Bien, las venas renales reciben a la vena suprarrenal inferior, ya saben eso, ¿no? Entonces está la vena capsular, la rama uretérica, en el caso del varón, la rama, ¿qué sería? En el caso del varón, testicular, y hace anastomosis. Claro, sí, rama uretérica, la rama uretérica y la testicular y la gonadal, ¿ya? Va a haber una anastomosis con quién? Con la vena ácidos y hemiácidos, no se olviden, ¿ya? Anastomosis con la ácidos y hemiácidos. Exactamente. La vena renal izquierda recibe a la vena suprarrenal izquierda, la vena gonadal, testicular u ovárica, y una comunicación con la vena lumbar ascendente. Entonces vean la diferencia, lo que faltaba acá, ¿no? La vena renal izquierda va a recibir a las venas gonadales. Eso ya varias veces hemos repetido, ya saben qué es lo que se presenta por causa de eso. Lo mismo, ¿no? Que les había dicho, pasa posteriormente, ahí vean, ahí está el músculo suspensorio del duodeno. ¿Cómo se llama ese músculo? Ahí está, ¿no es cierto? Y a la arteria mesentérica superior, también posteriormente a los nódulos linfáticos, y eso es lo que hemos dicho, pues que produce el varicocele. ¿Ya? Entonces vean, miren el músculo suspensorio de Treis, o ligamento de Treis también se llama. Miren cómo se conecta y también va a dar ahí estas fibras tendinosas, miren, tienen conexión con el pilar diafragmático izquierdo. ¿Ya? Entonces no se olviden eso. ¿Ya? Entonces dice que es muy poca la contribución que hace, ¿no? Para hacer efecto de pinza a la arteria renal, pero de todas maneras tiene que ver, ¿no? Tiene que ver en la fisiopatología de las personas que tienen el varicocele. ¿Bien? Sí. La vena prénica inferior no drena en la vena izquierda. Claro. La vena. Es que he visto varias otras que hacen un tronco como puntas drenan. Acá. Pero es que A ver, esa es la prénica izquierda va en la suprarrenal izquierda y después drena a ver, ¿cómo? A ver, vamos a ver. ¿Dónde drena la vena prénica? La vena prénica inferior a la vena, a la prénica inferior, junto con la vena suprarrenal, claro, hacen acá, miren, esta es la vena suprarrenal izquierda y esta es la prénica inferior. Entonces hacen un tronco y si juntas Entonces se puede decir que la vena prénica inferior la vena suprarrenal izquierda, sí, ¿no? Sí, claro, directamente que drena acá, no. Doctora, Sí, no drena directamente. yo Sí. leí que tiene dos ramos y que un ramo va a drenar también directamente A la vena renal cava. izquierda, No, a la cava directamente. a la vena cava y la vena prénica izquierda, la del lado izquierdo, La vena cava. Puede. la vena, en el lado izquierdo te refieres. Sí. Oh, En no el, estaría en el segura. diafragma tiene una rama anterior y otra posterior. La posterior es Claro, entiende, ¿no? Pero mira acá justamente esta sería la vena prénica izquierda, entonces esta sería la anterior y posterior, ¿no? Y está drenando acá. Bueno, a ver si nos pasas. ¿De dónde la leí? ¿La tragué? O Creo que era de mudo. ya, muy bien, ya. Ahí nos pasas eso. Vasos linfáticos, igual también, el sistema linfático también va a existir, ¿no? Una irrigación capsular y también renal o intrarrenal. Los vasos linfáticos capsulares se dirigen a los nódulos linfáticos lumbares. ¿Dónde estaban estos nódulos linfáticos lumbares? ¿Se acuerdan? Cuando hemos hablado. una división. ¿Había? ¿Ya? ¿A cuáles irían entonces estos? ¿Se acuerdan? Había unos que drenaban del
del riñón, ¿junto con quién? Las venas linfáticas, perdón, los vasos lumbares. Los nódulos linfáticos lumbares, habían de 3 tipos. ¿Cuáles eran? Ya. Entonces, ¿estos a dónde están yendo? Junto con la parte inferior. Precaus. El derecho sería precavo y el izquierdo preaórtico. ¿Del riñón? Ah, claro. A los aórticos laterales. Sí, acuérdense. Los aórticos laterales, ¿con quién más drenaba? Algo más drenado. ¿Qué más drenaba? La parte inferior, ¿se acuerdan de la pelvis? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya falta poco. Junto con el riñón, con todo eso. Acuérdense, ¿ya? ¿A qué tipo de, eso lo hemos hecho? Los nódulos linfáticos lumbares. Acuérdense, es importante que sepan la irrigación linfática, ¿ya? En el trayecto de estos vasos se encuentran algunos nódulos linfáticos que pueden constituir el centro de la localización de focos suturadores perinefríticos. Ya, por eso les digo, es importante que conozcan esto para que sepan, ¿no? Abscesos renales o cánceres renales, a dónde drenan, ¿ya? Pueden anastomosarse con los vasos linfáticos del colon. El colon, ¿a dónde drenaba? Nada se acuerda. ¿Se acuerdan? Sí, hemos hablado. A los preaórticos, ¿ya? Los vasos linfáticos renales entonces van a ser anteriores, medios y posteriores. Se dirigen a los nódulos linfáticos del pedículo renal y a los nódulos linfáticos aórtico-laterales. Ahí está por acá. ¿Ya? A los aórtico-laterales. ¿Ya? Que están comprendidos entre el origen de la arteria renal y de la arteria mesentérica inferior. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No se están acordando nada. Vamos a volver a repasar el sistema linfático, creo, Ustedes están fija, esto pueden entrar para el examen. Mira, eso les estoy ayudando. Ya les estoy ayudando porque va a entrar algo difícil, así que bien. Nervios proceden del plexo renal, el cual va a acompañar a la arteria renal. ¿Se acuerdan también de eso, no? Ahora, ¿dónde está el plexo? ¿Ya? Este es el plexo renal, ¿ya? Entonces, esta irrigación está recogiendo ambos, ¿no? Miren, en color morado, ¿qué dice? Simpático y parasimpático. ¿Por qué? Por cómo se ha conectado la parte parasimpática. ¿De dónde? Del vago, ¿ya? ¿Cómo? Claro, los espláticos, pero recuerda de este ganglio celíaco que recibe al tronco vagal posterior y al esplático. Entonces al final, claro, ¿a dónde se va? Hacia los glándulos, a los plexos renales, los que está llegando acá la información simpática y parasimpática al riñón, a los riñones, ¿no? ¿Ya? ¿Entendido o no entendido eso? Ya. Entonces son ramas procedentes de los ganglios celíacos que discurren por los bordes superior e inferior de la cara anterior y posterior de la arteria renal. Lo que decía el doctor, ¿no? Filetes nerviosos del nervio esplácnico menor siguen el borde superior de la cara posterior de dicha arteria. ¿A dónde va el esplácnico menor? Los 3 ganglios, doctora. A los 3. ¿Se acuerdan? Luego, ramos que proceden de los nervios esplácnicos mayor se encuentran solamente en el borde superior. Estos vienen del ganglio celíaco. Y pueden presentarse pequeños ganglios. Uno de ellos, ligeramente más constante y situado posterior a la arteria, se denomina el ganglio renal. ¿Ya? Hay varios ganglios ahí, ¿no? No es un plexo, ¿no? Pero hay uno que puede verse, que es un ganglio grandecito, que le van a conocer el ganglio renal posterior de Hirschsprung. ¿Ya? Bien, entonces ahí está, ¿no? El plexo renal. Acá pueden ver, identificar al esplácnico menor, al mayor, ¿no? Contribuyendo con ramas al plexo renal. Al final está llegando ahí información simpática y parasimpática. Bien, entonces por lo menos están entendiendo de qué parte, ¿no? Conductos excreteros de riñón. Entonces tenemos los cálices renales menores y los cálices renales mayores. Los menores son conductos membranosos de 1 centímetro de largo aproximadamente, estos de acá,
El número es igual que la de las papilas renales, ¿no? Acá van a venir, ¿no? Cada una va a recoger a una papila renal. Su dirección está sujeta a la papila renal correspondiente y se unen en grupo de 2 a 4, como pueden ver acá, ¿no? Acá hay 2, acá hay 3. Se reúnen los cálices renales menores y van a dar al cáliz renal mayor, que van a variar también de 2 a 5. ¿Cuántos tenemos? 3, ¿no? Todos tenemos. Habitualmente son 3, superior, medio, inferior. Cuando son 2 o 3 cálices renales mayores, el superior es más largo, pero es menos ancho que el inferior. Se abren en la base de la pelvis renal. Ya hay diferentes formas, ¿no? De cálices renales. Tienen que saberlo, doctores. Ustedes van a hacer urotemis. Ya, esto es lo que hacían en mis tiempos. La urografía escritoria. ¿Verdad? Yo tenía que estudiar la urografía. Tiempo acá, la más complicada de una de las que escritoria. ¿Ya? Entonces acá pueden ver, ¿bien? Ven acá los acá, claro, un cáliz menor, pero miren, se ve una parte más, nosotros lo llamamos radiolúcida, ¿no? O sea, más oscura, más negra, que correspondería a las papilas. Acá también, ¿no? Miren, así como un sacabucado, ¿no? ¿Cómo? La pirámide, pero el vértice de la papila. Ya son imágenes en sacabocado, le llamamos así en radiografía, ¿no? Entonces acá pueden ver una papila. Miren acá, por ejemplo, vean todas las papilas, ¿ven? Las papilas, y vean acá el 13. ¿Parece una papila normal o no? No. O sea, más, porque les he dicho que la papila es radiolúcida. En Está más radiografía, radiopaca. radiolúcida es cuando es más color negro. Radiopaco es cuando va hacia el color Más blanco. blanco. ¿Ya? Entonces ahí que es el número 13, radiolúcida o radiopaco. Se le ve un poco radiolúcida como por el radio Ya, opaco. radiopaco, está bien. Es un radio. ¿Por qué? Porque es un cálculo renal, ¿ya? Que está impactado ahí en esa papila. ¿Están viendo? Es un cálculo renal. Bien, entonces ahí pueden ver los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis y el uréter. Bien, entonces, ¿cómo son las relaciones de la pelvis? En la parte extrailiar, ocupa la parte posterior del pedículo renal. Acuérdense que en esta parte extrailiar, en la cara posterior, no estaba pasando la arteria renal. ¿Se me han entendido? Lo pasaba por el borde superior, luego se hacía posterior y se iba hacia el borde lateral del hígado. Pues dejaba una parte libre en la pelvis renal. ¿Ya? O sea, esa parte extrailiar se refiere a la pelvis, ¿ya? Porque no está ahí en relación, en la cara posterior no está en relación con la arteria renal. Ocupa la parte posterior del pedículo renal, ya saben ustedes eso, ¿no? Anteriormente está la arteria renal y su rama anterior, ¿ya? Hacia anterior, ¿no? Y hacia posterior está libre en la parte extrailiar, porque está pasando por el borde superior, la arteria renal, pero en la parte anterior, como está cubierta por la arteria renal y su rama anterior. El plexo renal, recuerden, porque cada arteria tiene su plexo renal, ¿ya? Nervioso. Sus diversas ramas de origen. Por último, hacia la parte anterior va a estar con la fascia retroduodenal. ¿Qué era la fascia retroduodenal? Muy bien, así me gusta. Pero lo malo es que cuando les pregunto cosas de hace 3 semanas, ¿por qué hacemos? A diario deberíamos hacer. Ya, con la, ¿no? No, voy a decir. Yo también, no, ya saben a quién les voy a decir. Entusiasmo para ver clase, ya. Entonces, ¿qué dice? Con la fascia retroduodenal y la porción descendente del duodeno en el lado derecho. Cuerpo del páncreas, el músculo suspensorio del duodeno, la flexura duodeno-yeyunal y el segmento inicial del yeyuno, ¿dónde? En el lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo, ¿desde dónde es? ¿Desde dónde es? ¿Están en clases o están solo mirando? ¿Desde dónde es? Desde el cuerpo del páncreas, ¿cierto? O sea, en el lado derecho, ¿con quién se relaciona? Fascia retroduodenal, porción descendente del duodeno, básicamente. Y bueno, ya la arteria renal, la vena renal, ¿ya? ¿El hígado tan abajo? No, o sea, en la parte de eso.
Entonces el hígado está en con el polo superior nomás, ¿o no? Sí, con área inferior del hígado. Solo el polo superior. ¿Hasta el ilio no? ¿No? Ya, entonces ahí, porción descendente del duodeno y fase retroduodeno. En cambio, en el lado izquierdo, ¿qué cosa? Cuerpo del páncreas, músculo superior del duodeno, lectura del duodeno renal, segmento inicial del Yelchin, ¿ya? Posteriormente, con la rama arterial posterior, el músculo está pasando por su borde y luego va hacia el borde lateral del hígado, ¿ya? El músculo psoas mayor y la apófisis costal de L1, ¿ya? ¿Se dan cuenta? La relación casi directa, ¿no? Psoas mayor y la apófisis costal de L1, y en el intervalo que separa la apófisis costales L1 y L2. Medialmente, ¿con quién se relaciona? Se prolonga hasta los grandes vasos prevertebrales, la arteria renal, vena renal, plexo renal, nódulos y vasos linfáticos. Bien, en la parte intrarrenal, ¿cómo es? Se hunde escasamente en el seno renal y su segmento intrasinusal es más o menos, no es más de 0,5 centímetros de anchura. Las pelvis renales ampulares, que son voluminosas, van a penetrar profundamente en la cavidad sinusal. El resto no, solamente va a estar escasamente, la pelvis va a estar escasamente hasta 0,5 centímetros en el seno renal. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Chicos, ¿alguna duda? Los tipos de cal, no les había puesto ahí, ¿no? Los tipos de pelvis, ¿cuántos tipos de pelvis habían encontrado? 4. Uno más. 4. Hay bastante variabilidad, ¿no? Hay 4 y 2 con variaciones. Por ejemplo, esto, ¿qué forma Creo que es? sí. Triangular, esta. ¿Cómo? Son 4 principales. ¿También? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Hay una ley que cuanto más grande es el cáliz renal mayor, Uno de ellos, ¿no? Cuando miren, por ejemplo, acá, este cáliz renal mayor está recogiendo a dos de ellos, ¿ya? Y se hace más largo y esto hace que la pelvis renal sea más pequeña. ¿Ya? Bueno, son tres formas en realidad, ¿no? Son tres formas. Esta que es la ampular y esta que forma son ramificadas. ¿Y hay cuál es la diferencia acá? En una de ellas va a recibir a dos cálices menores y va a tener un cáliz renal mayor, va a ser más largo. ¿Ya? Otros son los dobles sistemas pielocaliciales. ¿Habrán leído sobre eso? Hay personas que tienen dos pelvis renales. ¿Sí? Y es frecuente que encuentren eso. Ya es algo normal. ¿Ya? El doble sistema pielocalicial. Otra vez vino la alumna de Candina, que ya es médico. Porque yo tengo una malformación. ¿Qué malformación? He encontrado doble sistema pielocalicial. No sé dónde escribe eso. Ah, no, sí sé. Es normal. Estoy diciendo, doctor, ¿verdad? ¿Esa es una malformación? No, es algo completamente normal. ¿Ya? El doble sistema pielocalicial es normal. Lo mismo también, las diferentes formas, ¿ya? De los cálices, de las pelvis, ¿ya? Son cosas normales, ¿ya? Venga aquí la doctora. Doctora, está viniendo por mi malformación que tengo. Tengo doble sistema. ¿Serio, Luna? Ya, Pielica y el cáliz. ya iba a ser. Doble sistema pielo, ¿Qué le he dicho? Sí. Casi me pongo anatomía, imagenología, porque también van a hacer en ecografía, les van a enseñar, ¿ya? Normales. ¿Qué más? Uréter. Los uréteres. Los uréteres más o menos, ¿cómo se llama? Miden 25 a 30 centímetros. Tienen un descenso, lo han visto en el anfiteatro, casi vertical o un poco oblicuo, en sentido inferior y medial, hacia medial, sobre la pared abdominal posterior. Cruza los vasos ilíacos describiendo sinuosidades, cuyas curvas se adaptan a las salientes que forman dichos vasos. Entonces, si es que han leído ustedes, y creo que se han leído, han visto que cuando pasa por delante de las arterias ilíacas, como va a ser una curvatura, va a estar un poquito cerca hacia las partes blandas del abdomen. ¿Sí? De tal manera que cuando hay un proceso inflamatorio, una cistitis o una cistitis,
X. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos puntos se conocen como los puntos renoureterales para el abordaje de los uréteres. Entonces, cuando ustedes al paciente palpan a ese nivel, pues se le va a encontrar dolor si es que tiene un proceso inflamatorio, ¿no? En las infecciones urinarias, sobre todo, sucede eso. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo lo palpan a ese punto? Justo ahí está pasando, ¿no? Por encima de los dos ilíacos. Palpan una línea entre las dos espinas ilíacas anterosuperiores, lo dividen en tres, ¿ya? En tres, y la unión de los dos tercios, el tercio medial con los dos tercios laterales es un punto, y al otro lado igual, ¿ya? Ustedes palpan desde el punto renoureteral medio, ese es el punto, porque son tres puntos renoureterales que se muestran, superiores, medios, inferiores. En semiología lo van a hacer, ¿ya? Al medio se encuentra acá, ¿por qué? Porque están cerca, ¿ya? A este paso de los uréteres por los vasos ilíacos. Semiología, van a hacer. ¿Qué poco les falta? A algunos llevar semiología. Los otros, ya mejor no digo. Nada, ya no quiero saber nunca más. El siguiente techo no vas a aprender. ¿Por qué vas a pasar eso? Ya está. Descenso, entonces la pelvis cruza los vasos ilíacos descendiendo sinuosidades cuyas curvas se adaptan a las salidas. Un poco superior de la espina ciática se incurva y se dirige anterior, medial e inferiormente a la vejiga urinaria. Por eso les digo, ¿no? Ahí hay una cercanía con las partes blancas. Discurre en la pared lateral de la, cuando llega a la pelvis, va a discurrir por su pared lateral. Bien, entonces, al inicio distan de 7 a 8 centímetros y luego, cuando llegan hacia la vejiga, ¿cuánto? 2 centímetros, lo que habrán leído como el trígono vesical. Bien. Entonces ahí están los uréteres, también han leído creo sus estrecheces, ¿no? ¿Dónde es el lugar donde más se asientan los cálculos renales? Sería en la primera. Es en el pielo vesical. Sí, en la primera vesical. Pielo ureteral. Pielo ureteral. Es el lugar donde más se compactan. Claro, compactan con la palabra, se enclavan. ¿No es compactar? No, tiene tus claro, pues, queda enclavado ahí, ¿no? No pasa. ¿No? O se atacan, pero tiene que ver con enclavan. La otra, ¿dónde es? ¿A de las patas? Y el otro en el cuando hace su porción intramural, ¿no? Relaciones, para sus relaciones 3 o 4, según lo leído, ¿no? 3 o 4 porción abdominal, entonces hacia posterior, en la porción abdominal, eso es fácil, ¿no? La fascia ilíaca y la fascia del psoas mayor, del cual va a estar separado por una delgada capa de tejido celular. Entonces, está cruzando de superior a inferior y de media alta al psoas y al génito femoral. A veces en algunos cadáveres me da tiempo de ponerlo, ¿no? Pero el uréter va a cruzar como una X, ¿no? Al psoas y al nervio. Tampoco, tienes que hacer con la relación. En los atlas ustedes verán, ¿no? Como los uréteres le cruzan, ¿no? Al génito femoral y al psoas. ¿Ya? Entonces su relación posterior, repito, fascia ilíaca, fascia del psoas, músculo psoas y nervio génito femoral. Cuidado chicos, ya estoy repite. Yo después cuando me pregunto. Ya, ¿qué más? Está cruzado de superior a inferior y de medial a lateral, primero por el psoas, el génito femoral y el cutáneo femoral, ¿no? Acá más abajo está el cutáneo femoral, ¿no? Cutáneo femoral lateral que sale por la parte lateral del. Iba por encima del músculo psoas. Ya después en el examen les he hecho Valera, les puse ahí al nervio, este es el nervio, ¿no? Sí. Les puse, se relaciona con el músculo a través de, ¿cómo? Voy a ponerme el psoas por su borde lateral o el ilíaco por su cara anterior. ¿Cómo? Era el cutáneo femoral lateral, ¿eh? Sí. O cualquiera de los. Bueno, capaz que cualquiera de los dos. Medio, sí, nosotros no era. ¿Ya? No, nosotros era el.
Tronco simpático. El vértice va a pasar por el vértice a la altura del vértice de las apófisis costales desde L2 a L5 y pasa por la parte lateral del triángulo de Maxwell. ¿Se acuerdan de ese triángulo, no? Es lo que nos ha preguntado Juan. En nuestro cadáver ya lo han sacado, ¿no? Los uréteres, no podemos. ¿Ya? Pero ustedes con un atlas van a ver cómo el uréter, el uréter va a pasar por el borde lateral, o sea, no es que esté dentro del triángulo, pasa lateralmente al triángulo de Maxwell. ¿Ya? Y medialmente está en relación con la vena cava inferior. Yo firmo. Bien. Anteriormente, ¿con quién se relaciona? En el lado derecho, ya eso está fácil ver para ustedes, ¿no? La porción descendente de su duodeno y la fascia, hasta ahí llega la fascia retroduodenal, ¿ya? El peritoneo y por la fascia de adosamiento del mesocolon ascendente. ¿Esa fascia qué es? El retroduodenal. Retroduodenal. ¿Ya? Está cruzado a la altura de L3 por los vasos testiculares. ¿Se ve? Ya, gonadales. ¿Se ve o no se ve? ¿Están los vasos gonadales acá? No los ubico. ¿Este, no? ¿Este, no? A ver, sí. Ya esto está cruzado, igual también. Hacia anterior se va a cruzar ya también con los vasos gonadales. Ya, hacia anterior se cruza con los vasos gonadales. Los sortudos, ahí nos hemos equivocado los dos. No era el esfínter anal externo. No es de la mujer. No, era músculo transversal. No sé qué me estás hablando, la verdad. De la mujer, no sé, de la mujer. Y les decía qué estructura es y dónde está. Era músculo transversal. No, un punto más a su estamos en el examen. Es una pregunta para todos, chévere. ¿Para los dos, doctora, para los dos horarios? ¡Ey! Tengo 0-1. No era músculo. Sí, entró por supuesto. Está hablando de otra pregunta, está hablando de la mujer. Katy, tengo No sé 0-1. de qué pregunta está hablando. ¿Te acuerdas del anterior que dijo que esta relación con eso hace que puede estar con el niñato? Ah, ya, claro, ese dijimos que era tronco simpático, pero la doctora dijo que no. Yo puse obturatriz, la doctora dijo Vamos a hacer ya pelvis, vamos a hacer ya aparato reproductor. Ya tienen que saber estas relaciones, ¿ah? Se cruza la altura de L3 con los vasos gonadales que discurren posteriores a la fascia. ¿Qué fascia? Y por la arteria cólica derecha que discurre anteriormente. ¿Ya? A la fascia. Ya hasta acá la arteria cólica. Ustedes lo buscan, ¿ya? Vamos acá. Ya, doctores, miren, ¿con quién se relaciona el uréter? con la arteria cólica derecha. ¿Con qué estructuras vasculares? Las gonadales y la arteria cólica derecha, separados ambos por la fascia retropólica derecha. En el lado izquierdo está cubierto en toda su extensión por el peritoneo y por la fascia de adosamiento del mesocolon descendente. Muy bien. También va a estar en relación con los vasos testiculares o gonadales, discurren posteriores a la fascia de adosamiento, en este caso, con 3, y la arteria testicular ovárica que cruza el uréter a la altura de L. También va a estar en relación con la arteria cólica izquierda,
que asciende anterior a esta fascia y Sí, medial claro. al uréter. Acá sí por lo menos buscamos la cólica izquierda. ¿Dónde está? Ahí. ¿Por qué? ¿Por qué lo han reconocido? Porque es el labio entérico. Es el entérico inferior. ¿Qué más? Aparte de eso. Por la Por la flexura flexura. cólica. Porque tiene, si no. Por la flexura El cólica ángulo izquierda. del